Entonces, buenas tardes a todos y a todas las presentes. El día de hoy tenemos nuestra última reunión académica del año de la Sociedad Piso Pélvico, así que agradezco la participación y hoy día como invitado especial tenemos al ginecólogo Diego Arévalo, que pertenece a la unidad de piso pélvico del Hospital de la Sillera, ¿cierto? ¿Correcto? Sí, exactamente. Eh, Muy bien, y el tema de hoy va a ser sobre la retención urinaria en el posparto. Así que, Diego, adelante, puede comenzar la Ok, presentación, por favor. bien. Bueno, el año 2020 pasaron hartas cosas, ¿cierto? Y algo que pasó, que puede haber pasado más o menos desapercibido es la publicación de este trabajo, que es un trabajo bien interesante que se hizo en Estados Unidos, que lo que hicieron fue hacer una encuesta para analizar qué nivel de conocimientos tenían los residentes de los programas acreditados de ginecología y obstetricia respecto al tema de retención urinaria postparto. Entonces, este trabajo que publicaron en el año 2020 se hizo mediante encuestas electrónicas, la enviaron por vía correo electrónico y recepcionaron la respuesta y esas son las que analizaron. Lograron recopilar 148 encuestas completas, habían algunas más pero estaban incompletas, así que las eliminaron del análisis y al hacer este análisis encontraron varias cosas interesantes. A los residentes les preguntaron varias cosas, entre ellas, por ejemplo, les preguntaron si conocían el protocolo de manejo de su institución, el protocolo de manejo para la retención urinaria postparto. Y encontraron que solo un 30% conocía el protocolo de manejo de la institución en la que se estaban formando. Y del resto, un 43% decía que no tenían un protocolo en su institución y un 26% francamente no sabían si es que tenían o no tenían un protocolo. Además de eso, les preguntaron si es que les había tocado manejar alguno una paciente con retención urinaria postparto. Y esto es bastante interesante porque si bien solo el 30% conocía el protocolo de manejo, resulta que el 89% había tenido que manejar a una paciente con una retención urinaria postparto, lo que llama bastante la atención. Las siguientes preguntas estaban orientadas a ver qué nivel de conocimiento tenían respecto al tema. Les preguntaron respecto a los factores de riesgo y solo un 22% lograba identificar adecuadamente los factores de riesgo. Y les pidieron categorizar escenarios clínicos, reconocer escenarios clínicos, y solamente un 25% lograba identificar estos escenarios clínicos correctamente. Lo que no es extraño, ya que el 82%, casi 83%, no había recibido educación formal respecto al tema. Así que ahí no sorprenden entonces estos resultados. Y tampoco sorprende que la primera línea de la introducción del trabajo publicado este año por Nutaitis, que es uno de los trabajos centrales de esta revisión, dice que la retención urinaria posparto es un fenómeno poco reconocido, que ocurre en el posparto inmediato, ¿cierto? Entonces, este fenómeno poco reconocido es algo que viene aparentemente ya desde la academia. Entonces, es un tema bastante oscuro al que tenemos la intención de traer algo de iluminación en esta presentación. Entonces, vamos a partir hablando del primer trabajo que aparece publicado respecto al tema, que es este trabajo de Fleming del año 1952, en que él ya habla de profilaxis de la retención urinaria postparto. Es decir, este tema ya se estaba hablando antes. Este es el primer trabajo que aparece publicado cuando uno lo busca en PubMed. Y él hablaba de una incidencia de un 13,8% para esta condición. Y si revisamos los trabajos publicados, vemos que este trabajo fue uno de los pocos que habían al principio y después se mantuvo esa tendencia de poca investigación en relación a este tema. Y ya cuando llegamos a la década de los 90 y sobre todo después del año 2010 en adelante, hay un aumento significativo de la publicación respecto a este tema. Entonces es un tema que ha estado cobrando cada vez más interés. Entonces, ¿qué decía Fleming? Fleming decía que la incidencia de la retención urinaria postparto era un 13,8%. Sin embargo, cuando uno revisa trabajos actuales, encuentra con que hay trabajos que hablan de un 0,05%, que uno dice, ¿para qué estamos hablando de esto si es tan raro? Y otros trabajos que hablan incluso de un 47%, que es un rango bastante amplio. Lo que dice Nutaitis, que es este trabajo publicado el año 2023, en enero, es un rango bastante más acotado que habla de un 1,5 a un 17,9%.
Pero ¿de dónde sale este 47% inicial? De un trabajo de Mulder del 2014. Y como pasa a menudo en estos casos, el problema está en cómo definimos el problema. Hay distintas definiciones que se han usado a lo largo del tiempo para definir el problema y hay distintas definiciones que se usan en los trabajos para categorizar la retención urinaria postparto. Hoy en día hay tres definiciones aceptadas que se repiten constantemente en los distintos trabajos y voy a tomar las definiciones de Nutaitis que son las más recientes, pero se replican en otros trabajos previos. La primera es la retención urinaria postparto evidente, que es esta retención urinaria que claramente uno la diagnostica porque la paciente tiene una incapacidad para orinar dentro de las 6 horas siguientes, ya sea a un parto vaginal o al retiro de la sonda después de un parto por cesárea. Entonces, esta no habría ningún problema para diagnosticarla en teoría. Después viene la retención postparto oculta, que es cuando una paciente tiene síntomas urinarios, que son básicamente los síntomas de tracto urinario bajo, los LUTS, que sería que tiene latencia, que tiene intermitencia, que tiene un goteo, que le cuesta orinar, que tiene la sensación de que no hacía bien, que no orina básicamente como orina normalmente o que tiene un residuo postmiccional mayor a 150 ml después de una micción espontánea, y esta medición ya sea por cateterismo o por ultrasonido, un bladder scan o una ecografía. Y de ahí viene el 47%, por eso el trabajo de Mulder encontró una incidencia tan alta, porque ellos consideraron como retención urinaria postparto, sin hacerle ninguna distinción, a todas las pacientes que tuvieran un residuo postmiccional mayor a 150 y encontraron que en la serie que ellos analizaron, el 47% cumplía esa condición. Y finalmente tenemos la retención urinaria postparto persistente, que es la que nos da los dolores de cabeza, la que hace que este tema sea aún más relevante y que es la que dura más de 3 días y que requiere cateterismo. Es decir, la paciente se va a ir a la casa con una sonda o con autocateterismo intermitente para su manejo y va a generar incomodidad y afectación de su calidad de vida. Entonces tenemos estas tres tipos de retención urinaria, la evidente, la oculta y la persistente, y claramente tenemos unas que son transitorias, que son la evidente y la oculta, y que eventualmente se pueden transformar en una retención urinaria persistente que dure más allá de 3 días y que requiera mayor intervención. La pregunta es, ¿por qué ocurren en primer lugar y por qué después se mantienen? Y la respuesta no es solo una pieza, sino que, como en este juego tan famoso que es el Jenga, no basta con que falle una cosa, tienen que fallar varias para que la torre finalmente se caiga y se provoque este problema. Entonces vamos a tener factores que van a ser fisiológicos, como por ejemplo los cambios que ocurren en el embarazo mediados por hormonas, en que hay un aumento de la capacidad vesical, hay una disminución del tono del detrusor. Incluso hay estudios en animales que han demostrado que hay una menor respuesta a la estimulación colinérgica durante el embarazo porque hay una disminución mediada por hormonas de la densidad de los receptores muscarínicos. Entonces, hay una predisposición a tener esta retención. También hay factores neurológicos, el más evidente y el más obvio es la anestesia. La anestesia regional va a afectar el mecanismo reflejo de la micción, va a afectar la relajación voluntaria del esfínter y de los músculos periurales y del piso pélvico y puede condicionar que la paciente no logre orinar. Y si no estamos poniendo atención, va a tener una retención urinaria. Y también están los factores neurológicos que son secundarios al daño que produce el proceso del trabajo de parto en el sistema nervioso a nivel de la pelvis. Hay daño en el pudendo por elongación, por compresión. Hay ramas aferentes de C2 y S4 que son las que envían la información de la tensión que hay en la pared vesical y controlan estas sensaciones de la micción y que también pueden afectarse por el parto, por elongación o por compresión, la inervación del esfínter uretral y la sensibilidad. Entonces, el daño en estos nervios, y sobre todo cuando hay un daño a nivel del sistema nervioso parasimpático, se va a producir una vejiga que es hipocontráctil o incluso acontráctil y va a haber una disminución de la sensibilidad. Y esto está demostrado hace bastante rato. Estos son unos trabajos de Sultán y de Tetzschner que demostraron que hay un aumento significativo en el estudios de electrofisiología en la latencia del nervio pudendo, en que la velocidad de conducción pasa de 1,9 milisegundos, que es lo normal, a 2,6 milisegundos, que es una diferencia significativa, y que esto tarda en recuperarse más o menos 3 meses después del posparto y ocurre en general en todas las pacientes que tienen un parto en mayor o menor medida.
Y lo otro es que también va a haber alteración de la función en base a una sobredistensión durante el trabajo de parto por imposibilidad del vaciado durante el trabajo de parto o por la misma anestesia. Y también puede haber un trauma directo, edema o hematomas a nivel periuretral que van a condicionar una obstrucción mecánica. Y también lesiones del cuerpo perineal o del canal de parto que pueden provocar dolor y van a provocar que la paciente l- le haga el quite a ir al baño a orinar, que tenga temor de ir de hacer la vejiga por el temor al dolor que puede tener. Entonces, todos estos factores que confluyen se van a juntar en pacientes que tienen más factores de riesgo para presentarlos, que de acuerdo a la evidencia, claramente el parto instrumental es uno de los más importantes. También un trabajo de parto prolongado, 11,6 horas, que la verdad es que en una primigesta no es un tiempo que llame la atención. Y también la episiotomía, la macrosomía, la primivariedad y los desgarros del piso pélvico que van a ocasionar un mayor riesgo. Ahora, ese trabajo, esos factores son los de Nutaitis que analizó de toda la evidencia, pero hay un trabajo súper interesante de Barba, que es un trabajo italiano, que fue publicado un poco antes del año 2020. Y lo interesante de este trabajo es que hicieron un modelo de predicción de riesgo. Ellos analizaron todos sus partos entre el 2011 y el 2017, analizaron más de 18.000 pacientes y encontraron 256 casos de retención urinaria postparto, lo que les dio una incidencia de un 1,4%, que se acerca al valor, al mínimo valor que tuvo Nutaitis en su serie o en su revisión, y analizaron varios factores de forma univariable, pero en la tabla más interesante está otra, que es la del análisis multivariado, que nos muestra un score de riesgo en la última columna. Y este score de riesgo lo usaron para analizar una escala de riesgo porcentual y tenemos, por ejemplo, que en esta serie una paciente con un parto vaginal tiene 53 puntos, que son bastantes si comparamos los puntajes de al lado, pero da un riesgo bastante bajo, menor al 0,1%. Sin embargo, si a eso le sumamos que le pongan anestesia, que tenga un expulsivo mayor a 1 hora, que tenga un parto con vacuum y que tenga daño perineal, el riesgo puede llegar incluso hasta un 10%. Entonces es un trabajo bastante interesante que nos orienta un poco más a identificar qué pacientes son las que tenemos que poner más ojo durante nuestra labor para identificar cuáles son las que más probablemente van a requerir intervención. Entonces, ocurre que están todos estos fenómenos que favorecen, que son facilitantes, y están estas pacientes que tienen estas condiciones que hace que estos factores confluyan, y finalmente se cae la torre. ¿Y qué pasa cuando se cae esta torre? Ocurre que llega el globo vesical. ¿Y qué es lo que pasa con el globo vesical? El globo vesical termina siendo efecto y finalmente después vuelve a ser causa del problema. Está claro que la sobredistensión vesical aguda causa isquemia, esto ya está escrito desde el año 76 y se ha refrendado en trabajos posteriores. Ocurre a los 30 minutos de la sobredistensión esta isquemia, y esta isquemia va a producir daño secundario de hipoxia, y después cuando se produzca el vaciado de este globo vesical, de esta sobredistensión vesical, la repercusión va a producir daño secundario a especies reactivas de oxígeno, como ocurre en todos los órganos isquémicos. Y hay varios trabajos que hablan de esto, principalmente en modelos animales. Este es un trabajo en conejos y después otro en ratas, que muestran varias cosas interesantes, de las que seleccioné algunas. Por ejemplo, está demostrado que cuando se produce isquemia del detrusor y esta isquemia dura más de 60 minutos, hay un 89% de disminución de la fuerza contráctil del músculo. Eso es con 1 hora de isquemia solamente. Y también cuando hay una obstrucción parcial de la salida de la vejiga, se produce un globo vesical, y esto produce también daño isquémico y produce primero incremento de los productos de desecho espectrina, que en el fondo es una proteína de membrana, entonces es un reflejo del daño celular, y que al primer día aumenta en un 330%. Y en el caso de la alfa-espectrina, que es la que está en la célula, los niveles bajan también un 74% el primer día. Y en el trabajo en ratas, que hicieron un análisis bastante similar, lo que encontraron es que la retención urinaria aguda aumenta la presión vesical y disminuye el flujo sanguíneo, lo que puede llevar a isquemia de la vejiga, y que además esta isquemia produce daño por aumento de radicales libres. Y hay otro trabajo interesante que es un trabajo mexicano de Palacio,
que lo que hicieron fue un poco distinto porque los trabajos anteriores lo que hacían era o ocluir el tracto de salida o limitar la irrigación de la vejiga. Pero en este trabajo lo que hicieron fue inflar un balón en la vagina de rata simulando lo que haría un parto. Y tenían dos grupos, un grupo de control que tenía un procedimiento simulado, que era ciego a los que hacían el análisis después, y las ratas que tenían esta compresión. Y lo que encontraron es que en las ratas que se había hecho esta sobredistensión vaginal, se producía una sobredistensión vesical por retención, por compresión de la uretra, y que incluso aparecían hematomas en la pared vesical cuando hacían después la autopsia. También encontraron que había una alteración en la transmisión eléctrica del nervio dorsal del clítoris. Encontraron que había una disminución significativa de la amplitud y de la frecuencia de la transmisión de los impulsos eléctricos en estudios de electrofisiología. Y por último, encontraron que en las ratas que habían tenido esta sobredistensión vaginal y que habían tenido esta sobredistensión vesical secundaria, había una disminución significativa en el espesor del epitelio y del detrusor. Entonces, hay una serie de factores que van a ocasionar esto, que van a ser factores precipitantes o predisponentes y que después van a perpetuar el ciclo en el momento en que esto se produce. Entonces, así es como ocurre esta retención urinaria posparto, que puede ser, dependiendo del nivel de daño, del nivel de afectación de la función vesical, va a ser evidente, oculta y finalmente persistente. Y lo que más nos preocupa en general es cómo esto ocurre. Y para eso vamos a analizar las dos por separado, la oculta primero. ¿Qué dice la evidencia de la retención urinaria oculta? Que es esta que básicamente, si bien en la definición académica se habla de los síntomas, la verdad es que en todos los trabajos hacen el análisis basándose en el residuo postmiccional. Y acá encuentran que cuando hay una retención urinaria oculta manifestada solo por una paciente que, pese a que logra orinar, deja un residuo postmiccional elevado, lo que encontraron es que incluso en este trabajo, por ejemplo, de Jeep, que es del año 97, pacientes que tenían un residuo miccional elevado se resuelven solas, aunque uno no haga nada, el 82% incluso antes del primer día, y el cuarto día ninguna de las pacientes que analizaron tenía un volumen postmiccional elevado. Y este trabajo, que es más reciente, un trabajo del año 2022, que hicieron un análisis, un seguimiento de las pacientes a las 6 semanas postparto, específicamente en pacientes con retención urinaria oculta, encontraron que no había mayor incidencia de retención asintomática a las 6 semanas, que no hubo diferencia en la incidencia de infección urinaria ni incontinencia urinaria en las pacientes que habían tenido un residuo postparto eh, alto versus un residuo postparto normal. Entonces, básicamente a las 6 semanas todas las pacientes tenían un residuo absolutamente normal y no tenían ninguna consecuencia. Entonces, pareciera ser que en la gran mayoría de los casos la retención urinaria postparto oculta no se transforma en una retención urinaria postparto evidente. Perdón, persistente. Y por otro lado tenemos la retención urinaria evidente, que es esta incapacidad de orinar en 6 horas, básicamente hablamos del tiempo límite de 6 horas. Y este es un trabajo de Medoraz que analizó específicamente esta progresión o esta retención urinaria entre evidente y persistente, y encontró, de acuerdo a su análisis, que la evidente era un 0,14 a un 9,85, es decir, es mucho menos frecuente que la retención urinaria oculta, y que la retención urinaria persistente era un 0,11 a un 0,2. Y hay un porcentaje de la retención urinaria evidente que se prolonga en el tiempo y se mantiene más allá de los 3 días. ¿Y qué pasa cuando hay una retención urinaria postparto persistente? ¿Qué consecuencias tiene? Este es un trabajo bastante interesante del año 2008 en que cuentan la historia de una paciente que ingresa a las 80 horas postparto con anuria, con hematuria y con dolor, que le pusieron una sonda pensando que tenía un globo, no salió nada, hicieron la laparotomía y se encontraron con un defecto de 10 centímetros en la vejiga. Lo repararon, la dejaron hospitalizada 2 semanas más, después se fue, se recuperó, la cistoscopia de control estaba bien, pero esto incluso puede llegar a ocurrir. Afortunadamente es bastante infrecuente. En la literatura hay solo 13 casos publicados. Esta es una revisión sistemática a partir de un caso que fue hace un par de años atrás, el 2021. Encontraron otros 13 casos de retención de parto. Acá eliminaron las que no eran, las que habían sido diagnosticadas en una cesárea o las que habían sido en un parto instrumental, y se quedaron solo con los reportes de casos de pacientes con un parto vaginal aparentemente normal. Encontraron que el peso fetal no fue un factor. Había pacientes que habían tenido un parto de 2,6 kilos, que igual habían llegado con una rotura vesical.
Y eliminaron varios registros que estaban duplicados, habían partido con 121 casos y finalmente eliminaron 60 duplicados y se quedaron finalmente con los 13 finales, eliminando los que se diagnosticó durante la cesárea, los que consideraron que eran poco relevantes, no especifican a qué se referían con poco relevante, y las pacientes que tuvieran cirugías previas. Pero es algo que puede ocurrir, así que igual hay que considerarlo, pero afortunadamente no es tan frecuente. Lo que sí es frecuente es que la paciente con este diagnóstico está angustiada, esté preguntándose si se va a recuperar, por qué le pasó, qué hicieron mal, qué hice mal yo, eh, si va a tener que usar sonda para siempre, cómo va a hacer para preocuparse de manejar esto, que es bastante incómodo de manejar, y además preocuparse de su guagua recién nacida, muchas veces con redes de apoyo que no son las adecuadas o con otras dificultades. Entonces, es súper importante este tema también considerarlo por este punto de vista. Entonces, ¿cuáles son los problemas a largo plazo? Que es la primera pregunta, en el fondo, ¿qué le va a pasar a la paciente con esto? Cuando uno se enfrenta a una paciente que tiene una retención de postparto, que lleva un tiempo con sonda y que no ha podido orinar, lo que más se pregunta es cuánto tiempo más va a durar esto. Y hay varios trabajos, acá hay solo 5 ejemplos, que en realidad lo que muestran es que las pacientes recuperan completamente la capacidad miccional en un plazo variable, que llega a ser hasta de 6 semanas y que hasta ahora no se han identificado consecuencias a largo plazo, ni una mayor incidencia de problemas de piso pélvico que en pacientes que no tuvieron la retención urinaria postparto. Es decir, no habría mayores consecuencias más allá de, el episodio agudo. Ahora, independiente de eso, ¿qué hacemos con el globo? ¿Qué hacemos con este globo vesical? ¿Qué hacemos con la paciente que no está pudiendo orinar? Y para eso hay varios algoritmos. Este es el algoritmo de Nutaitis, que fue publicado este año. Pero la verdad es que hay muchos algoritmos. Si nos dedicáramos a revisar algoritmos, podríamos estar todo el día viendo algoritmos. Todos son bastante similares, tienen algunas diferencias menores. Nos vamos a quedar con este, que es una definición más bien de consenso y que está basado en la evidencia más reciente respecto al tema. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando tenemos una paciente que no ha podido orinar después de las 6 horas? Estas 6 horas se consideran desde el anterior vaciamiento vesical, ya sea de forma espontánea o de forma dirigida con un cateterismo. Si la paciente no logró orinar, nos vamos a ir todo el rato por la rama de la izquierda, después vamos a volver al principio. Si la paciente no logró orinar, se considera que tiene riesgo de tener una retención urinaria postparto evidente y hay que hacer un bladder scan en este caso. Para este grupo que tienen el acceso, si no, la alternativa es hacer un sondeo. Pero básicamente, si tiene un volumen en el bladder scan o en una ecografía mayor a 300, hay que colocar una sonda y vaciar. Si no tiene mayor a 300, se podría considerar esperar un par de horas más, ver si logra orinar dentro de las 2 horas y hacer una medición de residuos si es que logró orinar o evaluar la vejiga nuevamente si es que no logró orinar. Si no logró orinar, ponemos la sonda y ahí tenemos 3 escenarios. Lo primero es que haya sido un falso positivo, es decir, que nos dio más de 300, pero hacemos el sondeo y salen menos de 300, sacamos la sonda y partimos del principio de nuevo. Se considera ahora un nuevo tiempo cero, 6 horas más para que la paciente logre orinar de forma espontánea. Hay que ahí verificar en el fondo la volemia, ver que está bien hidratada, etcétera. Si tenemos el otro escenario en que está entre 300 y 1000, la indicación es dejar la sonda por 24 horas y al día siguiente, o a las 24 horas cumplidas, realizar una prueba de micción. Evaluar si la paciente logra orinar con esta prueba miccional y si no logra orinar, se mantiene la sonda. Si por el contrario tenemos un residuo o un volumen vesical drenado mayor de 1000, hay que poner la sonda y en realidad ni siquiera hay que pensar en sacarla durante la hospitalización. Hay que ver qué se va a hacer al alta, si se va a ir con la sonda puesta o se va a ir con autocateterismo. Ahí es una toma de decisiones en conjunto con la paciente respecto a sus posibilidades, a la facilidad que tiene y a la comodidad. La verdad es que hay algunas guías que incluso dicen que cuando hay más de 1000 cc, ni siquiera hay que pensar en intentar sacar la sonda antes de 2 semanas porque eso no se va a recuperar antes de 2 semanas. Y después, en el momento del alta, hay que definir si va a ser con autocateterismo o si va a ser con una sonda permanente y citar en 5 a 7 días para hacer una nueva prueba miccional. Si no es exitosa la prueba miccional en el control del alta, lo ideal ahí es hacer autocateterismo, pero también se puede mantener una semana más la sonda permanente. Si por el contrario tenemos el otro caso, esta paciente que en el fondo logró orinar, pero le preguntamos cómo orinó y resulta que no orinó también, el volumen
urinario fue bajo, hacemos un bladder scan y vemos cómo está el residuo. Si es que efectivamente tuvo alguna dificultad en la micción o nos parece que orinó muy poco, etcétera. Si el residuo es mayor a 150, es bastante similar a lo que pasa cuando tiene entre 300 y 1000 y no había logrado orinar. Se deja una sonda por 24 horas y se hace la prueba. Si por el contrario la paciente no tenía ningún problema cuando logró orinar, esta paciente está bien y solamente tenemos que seguir observando la micción y ver qué es lo que pasa. Y entonces ahí surgen algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué será mejor, la sonda permanente o el autocateterismo limpio? La verdad es que no había una respuesta buena para esta pregunta. La sonda permanente parecía ser más cómoda a una paciente que tiene guagua, que en realidad hacerse el autocateterismo, que probablemente las primeras veces le va a tomar no menos de 20 minutos en todo el proceso, con una guagua recién nacida que es altamente demandante, pareciera ser que la sonda es la mejor opción, al menos inicialmente. Pero ¿qué es lo que dice la evidencia? Hay un trabajo que salió hace súper poco, en octubre, un trabajo israelí, que evaluaron esto. Cateterismo intermitente versus continuo para la retención urinaria postparto, y ellos encontraron en su revisión que el autocateterismo es mejor en términos que el tiempo a la recuperación es más bajo versus la sonda permanente, y es bastante cercano a lo que uno ve en la práctica. Cuando uno tiene una paciente con sonda, generalmente no logra orinar hasta que después partimos el autocateterismo, y generalmente cuando parten el autocateterismo se demora 1 o 2 días en recuperarse así rápidamente. Pero eso viene de un par de semanas de sonda. Entonces, ¿qué es lo que uno tarda más o menos en convencer a la paciente de hacerse el autocateterismo? Porque al principio son bien reacios. Entonces uno no sabe si es porque ya van las 2 semanas o porque el autocateterismo es efectivamente mejor. Y este trabajo, la verdad es que yo pensaba que iba a solucionar esta disyuntiva, pero la verdad es que no, porque cuando uno hace el análisis del trabajo, lee el extenso, en realidad lo que ellos vieron fue las pacientes con retención urinaria encubierta, que es decir, las que tienen más de 150, y como vimos en trabajos anteriores que mencioné, esta se recupera prácticamente sola. Y como hacían la distinción de tiempo, por la forma que tiene el trabajo, en el fondo la sonda permanente la sacaban al otro día sí o sí. Entonces, al otro día siempre le iba a dar un mejor residuo que en la paciente que estaba con autocateterismo y que lograban ver que tenía un residuo postmiccional más bajo a la segunda micción ya. Porque esta paciente lo estamos evaluando mucho más precozmente que la que tiene la sonda permanente. Entonces, en general es importante elaborar guías propias en base a los recursos disponibles en cada centro, y estas guías van a depender del personal de la sala, la cantidad que tenemos, las competencias, los medios de evaluación disponibles y el número de partos. Pero en ambientes de recursos limitados es importante concentrarse en las pacientes que tienen factores de riesgo, por lo que hacer un análisis local o al menos nacional o idealmente en realidad nacional, de este riesgo, como lo hicieron en el trabajo de Barba, sería bastante interesante como para poder concentrar en las atenciones. Pero lo más importante dentro de los equipos es hablar del tema, porque en realidad de pronto uno lo da por hecho, o ocurre en la retención unidad postparto, y no se pone ojo, no se categoriza como que algo que está ocurriendo y no se cuantifica. Entonces no se ve la magnitud del problema y eso hace que sea más difícil de manejar.